Saludos, apreciados estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela. En esta ocasión les voy a hablar del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros vendría siendo la capa superior del Poder Ejecutivo, lo que en doctrina se conoce como el alto gobierno, bajo el cual se encuentra como órgano instrumental la administración pública. El Consejo de Ministros es un órgano colegiado, puesto que él se encuentra integrado por más de una persona, particularmente según lo indica el artículo 242 de la Constitución de la República. Está compuesto por el presidente de la República, quien lo preside en su condición de jefe del gobierno, por el vicepresidente ejecutivo como coordinador del Poder Ejecutivo y por los ministros del despacho, trátese de ministros con cartera o de ministros de Estado. Se ha solido invitar al Procurador General de la República, pero solamente con derecho a voz. Y también es posible que puntualmente se invite por razones especiales a otra persona, sea funcionario público o no, también como con derecho a voz, a título, digamos, de consultor. El Consejo de Ministros es un órgano muy importante porque las decisiones más trascendentales, dentro de las que se le atribuyen al presidente de la República en el artículo 236, deben ser tomadas en Consejo de Ministros. Así lo establece el artículo citado, que tras indicar las diversas atribuciones en 24 numerales, indica cuáles de ellas deben ser ejercidas en Consejo de Ministros. Por ejemplo, declarar estados de excepción, dictar decretos con rango y valor de ley previa ley habilitante, reglamentar total o parcialmente las leyes sin alterar su espíritu, propósito o razón. Son diversas atribuciones que deben ser ejercidas en Consejo de Ministros. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ejercer una atribución en Consejo de Ministros? ¿Cómo funciona el Consejo de Ministros? Ante todo hay que tener presente que la Presidencia de la República, según nuestra Constitución, representa la jefatura del gobierno. El Poder Ejecutivo se caracteriza por relaciones de jerarquía. El Presidente de la República es el superior jerárquico del Poder Ejecutivo. Como jefe de gobierno, dirige obviamente la acción del gobierno, y la acción del gobierno tiene determinados aspectos que deben ser tratados en Consejo de Ministros. Eso quiere decir que el Presidente de la República se reúne con la periodicidad del caso con todos sus colaboradores inmediatos, que son el vicepresidente ejecutivo y los ministros, para tratar temas referidos a la acción del gobierno que deben ser tratados de esa manera. Y las decisiones se toman por votación, pero con una particularidad relativa a que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, como ya lo dijimos antes, pero es también un órgano complejo, un órgano colegiado complejo. Y eso significa que los integrantes no están en paridad de condiciones. Y no lo están porque uno de ellos, el presidente de la República, es jefe de todos los demás. Y todos los demás son funcionarios de libre nombramiento y remoción de parte de su jerarca. Por tanto, el presidente de la República es quien detenta la posibilidad de tomar las decisiones respectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un supuesto dado se somete un tema al Consejo de Ministros, se vota la decisión respectiva y resulta que la opinión del presidente obtiene apoyo minoritario de los miembros del Consejo de Ministros, es decir, que la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros opina en forma distinta al presidente de la República, de todas formas se va a imponer la decisión del presidente de la República. Y esto es así porque, de lo contrario, es decir, si fuese un órgano colegiado simple, en donde las decisiones se tomaran por mayoría simple de todos los integrantes, como ocurre por ejemplo con la Asamblea Nacional o con una sala del Tribunal Supremo de Justicia, entonces el Poder Ejecutivo sería colegiado, es decir, la Presidencia de la República no le correspondería a una persona, a un órgano unipersonal, sino a un órgano colegiado, es decir, al Consejo de Ministros, como ocurre por ejemplo en Suiza. En consecuencia,
¿Para qué sirve esto si la decisión de uno solo de sus integrantes es la que se va a imponer? Simplemente porque lo que se quiere es que el presidente de la República esté obligado a tomar en cuenta, a hacer considerar por una serie de personas que son sus colaboradores, dentro de los cuales deben haber especialistas, expertos en determinadas materias, para enriquecer los criterios del presidente a la hora de tomar las decisiones cruciales del gobierno de la República. Entonces es un órgano consultivo, pero es simultáneamente un órgano decisorio. ¿Por qué es decisorio? Porque si el presidente de la República toma por sí solo o con colaboración de algunos de los ministros decisiones que según la Constitución o según la ley, que también puede la ley exigirle que determinadas atribuciones sean sometidas al Consejo de Ministros, lo hiciera sin o de espaldas o sin la colaboración, sin la ayuda, digamos, sin el soporte del Consejo de Ministros, esa decisión tomada por el presidente violaría la Constitución o violaría la ley según sean los casos. Es por ello que se trata de un órgano decisorio y por supuesto sin dejar de ser también un órgano consultivo, pero en el entendido de que las decisiones que se tomen en ese órgano deben contar por supuesto con el voto favorable, llamémoslo así, de quien es el jefe de todos los demás, que es el presidente de la República. Ahora, ¿qué pasa con personas que no estén de acuerdo con la decisión del presidente, que definitivamente es la que se va a imponer? Sencillamente se pasa a un tema de responsabilidad funcionarial de parte del vicepresidente ejecutivo y de los ministros, porque la Constitución establece que todo funcionario público es responsable por la toma y por la ejecución de las decisiones del caso si ellas llegan a implicar algún tipo de responsabilidad, algún tipo de consecuencias en el ámbito del derecho. Trátese de responsabilidades penales por la comisión de delitos, de responsabilidades civiles por la causación de perjuicios, de daños y perjuicios pecuniarios a la República, a terceros, de responsabilidad administrativa en el supuesto de mal manejo de los bienes públicos, y también de responsabilidad disciplinaria en los casos en los cuales hay funcionarios públicos que están sometidos jerárquicamente a otro, como es el caso del vicepresidente ejecutivo y de los ministros en relación al presidente de la República. Entonces, cuando se toma una decisión en Consejo de Ministros, si hay algún ministro o el vicepresidente ejecutivo no están de acuerdo con la decisión, deben necesariamente salvar su voto, que conste en las actas respectivas. Y de esa forma, entonces, continuaremos con el tema de la responsabilidad de los miembros del Poder Ejecutivo en una ocasión siguiente. Muchas gracias.
comentó lo que pasó. Pasó, creo que por unos 7 minutos.